Pues damas y caballeros, muy buenos días. En punto de las 11:04 de la mañana del día 3 de febrero del 2021 damos inicio a este webinar titulado UNOPS bajo la lupa, con investigaciones propias de Enrique Martínez, director general del Instituto Farmacéutico para América Latina. Se han realizado una serie de pesquisas y resultados sobre la operación de la UNOPS en distintos países donde ha realizado procedimientos de escala mucho menor de la que está realizando en México, pero con resultados que vale la pena que tanto sectores industriales como empresas farmacéuticas como público en general tengan la oportunidad de conocer de primera mano con información proveniente de investigaciones serias y de investigaciones referenciadas y publicadas. Quiero darles todo nuestro agradecimiento por haber asistido el día de hoy. Y antes de pasar con Enrique Martínez para la presentación en forma, me gustaría darle la bienvenida al doctor Samuel Vilchis, de las únicas autoridades en términos de consultoría del INSABI, de lo que era el extinto Seguro Popular. Me gustaría darle la bienvenida para ver si nos puede dar unas palabras de recepción al doctor Vilchis, por favor. Con mucho gusto, muchas gracias, José Carlos. Es un gusto ver a tanta gente reunida. Oficialmente Enrique Martínez ha roto todos los récords de audiencia que habíamos tenido anteriormente. Entonces, muchas felicidades, don Enrique. Ya, como dice José Carlos, ya eres el Lady Gaga de la industria farmacéutica. Pues cuando seamos grandes queremos ser como tú. El tema que estamos abordando ahorita con los NOPS es un tema que de verdad ya se ha vuelto lo que alguna vez decíamos, ¿no? La pasión de unos, el dolor de cabeza de otros, ¿no? Yo supongo que los que tienen que estar revisando todos estos adendums que están subiendo diario, pues es su dolor de cabeza. La pasión de unos, pues somos todos los que nos dedicamos a revisar cómo va, por dónde va, de dónde está alimentando la UNOPS todos estos datos, en qué momento se mandan las convocatorias para poder hacer una solicitud de inclusión. Acuérdense que no es la UNOPS la que manda esta solicitud a las entidades federativas y regresa a la misma UNOPS con sus necesidades para que hagan su licitación. Tiene un mecanismo tercerizado donde hay un jugador importantísimo que el día de hoy se llama INSABI, que ha venido a consolidar las solicitudes de todas las empresas prestadoras públicas de servicios de salud en México. Entonces, estamos hablando de que el famoso sistema de AMATES, que fue el rey del año pasado, el día de hoy integra todas las solicitudes de IMSS, puede integrar todas las solicitudes de ISSSTE, de Pemex, aunque las capture mal, de SEDENA, de SEMAR, de CEFERESOS, por supuesto, del mismo INSABI en las entidades federativas, de los servicios estatales de salud y de grandes cantidades de hospitales descentralizados que tenemos en nuestro país. Entonces, el INSABI ha venido a tomar todo eso, meterlo en una licuadora y después mandarlo a la UNOPS para que la UNOPS comience a decir, este sí cumple con este criterio, este no, este también cumple con este criterio, este lo saco, este también, este sí lo dejo, y después comienza a generarles dolores de cabeza a todos ustedes. ¿Por qué? Porque nunca ha dejado las reglas claras. ¿Cómo selecciona? ¿Cuál es el criterio para seleccionar realmente un producto o un medicamento? ¿Qué concepto es de claves liberadas? ¿Se paga con concepto de ramo 12? ¿Se paga con concepto de ramo 33? ¿Qué es esto de la solicitud expedita, no? Así de la convocatoria expedita. Todo ese tipo de cosas se ha vuelto una lata que afortunadamente don Enrique Martínez, él tiene una licuadora muy grande en su cabeza y le echa un montón de imaginación, lo pone en diapositivas. Yo la verdad es que no estoy muy seguro que fume, pero tiene la facilidad de podernos explicar por dónde va, para dónde va y qué es lo que estamos haciendo. Entonces, temas como el día de hoy nos tienen de verdad vueltos locos, corriendo en círculos, sin dormir, sin comer, y fue algo muy parecido con lo que pasó el año pasado con la Oficialía Mayor, incluso casi coincidimos en fechas, ya se fijaron. Entonces, estamos muy cercanos de cumplir las mismas fechas de las que se cumplieron el año anterior. Y el día de hoy, pues bueno, tenemos una cantidad impresionante de herramientas que podemos utilizar para darle seguimiento a todo lo que se está llevando a cabo. Los RFIs de UNOPS, las solicitudes de AMATES, las solicitudes solicitudes explícitas o la compra expedita que le llaman en algunas entidades federativas,
tenemos el Sistema Nacional de Distribución de Medicamentos y tenemos un montón de sistemas de los cuales podemos echar el día de hoy mano, sistemas públicos que hemos tenido a bien poder consolidar y presentarlos en una plataforma más bonita. Todos estos sistemas públicos ya nos ayudan a saber para dónde va, con quién va y cómo están haciendo todo este tipo de gestiones. Entonces, tener unas reuniones como estas, en donde podemos poner en claro qué está pasando con los NOPS, qué quiere comprar, qué no quiere comprar, cuáles son sus criterios y demás, qué es lo que vamos a ver con don Enrique, de verdad que es enteramente satisfactorio. Pero para todo esto hay que saber cómo funciona el INSABI, qué criterios se está utilizando, qué fechas probables se está utilizando para las nuevas capturas, porque ya, aunque ustedes no lo crean, y por primera vez en la historia se programa casi con un año de anticipación. ¿Qué está entregando? ¿A dónde está llegando? Y todo ese tipo de cosas. Todo eso es cancha del INSABI, cosa que no se pensaba que en algún momento una institución pudiera hacer. El INSABI lo está haciendo el día de hoy. Todo esto que estamos hablando, de verdad, aunque ustedes no lo crean, el INSABI lo vino maquilando, lo vino trabajando, puso de acuerdo a todas las instituciones, hizo la integración de la información y el día de hoy tenemos los productos tan valiosos que nos puede presentar el INEFAM y por supuesto que nos va a explicar don Enrique Martínez el día de hoy. Pero para todo ello hay que conocer un poco más de cómo funciona el INSABI. Bienvenidos a todos, muchas felicidades, más de 300 asistentes, de verdad esto es fenomenal la cantidad de gente que está conectada el día de hoy. Don Ferreira, muchas gracias. Don Enrique, son todos suyos. Pues más de 300 personas, 317 personas conectadas en este webinar. Doctor Vilchis, muchísimas gracias. Te voy a pedir un favor. Me parece que tienes en puerta un workshop donde vas a discutir de INSABI, de valores, de principales claves, de top 10 y sobre todo donde vas a hablar un poquito sobre la demanda programada 2021. ¿Nos puedes poner en el chat el link para que todos los asistentes puedan ver de qué se trata? Por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Les mando el temario en el chat en un ratito para que puedan consultar todo lo que vamos a platicar. Y sí, es hablar de temas ya un poco más avanzados del INSABI, ya de en realidad cómo funciona, cómo está definiendo el día de hoy sus carteras, cómo está ocupando la priorización para decir, sí corresponde a gasto catastrófico, no, se va para FONSABI, se va para porcentaje del 32 para la compra de medicamentos, se va para los 40,000 millones que siguen ahí sonando, y en dónde está poniendo cada uno de los dineros. Aquí es muy importante saber que el INSABI pone una gran lista de cosas que va a comprar, pero cada una de ellas tiene un presupuesto definido. Ahora sí tiene un presupuesto definido. Hay que saber cómo se manejan estas carteras y nuestro webinar, nuestro workshop va a ser el 11 de febrero. Aquí siempre hemos sido bien madrugadores, entonces es a las 8 de la madrugada. Yo sé que le da mucho gusto al INEFAM que los levante tan temprano, pero es a las 8 de la madrugada y tiene una duración de 4 horas. Entonces es hablar en términos avanzados de claves, cómo se están moviendo las claves, en dónde sí se han distribuido, quiénes son los proveedores principales distribuidores, los operadores logísticos de última milla que están moviendo las últimas cajitas. Todo ese tipo de cosas lo vamos a trabajar y temas por demás amplios dentro de este webinar que tenemos el 11. Y les mando la información en un ratito a través del chat. Venga, venga. Doctor Vilchis, director general de la empresa Acceso en Salud, muchísimas gracias por darnos la bienvenida en este webinar. Y pues ahora sí, entremos en materia, damas y caballeros. Queremos darle la bienvenida. También veo que están nuestros clientes de Brasil, que tenemos la fortuna de que hablan en español. Muchísimas gracias. Posteriormente yo creo que sí tendremos que realizar algún ejercicio de estos en portugués, si no por lo menos en portuñol. Como ustedes saben que somos unos ótimos falantes de portuñol. Sin embargo, por favor, ya sin más, démosle la bienvenida a Enrique Martínez, director general del Instituto Farmacéutico para México y Latinoamérica, ya para que entremos en materia. Adelante, mi querido partner, por favor, bienvenido. Hola, buenos días. Qué gusto saludarlos por este medio, esperando que todos estén gozando de buena salud y valga que ahora vale mucho más la expresión y el deseo de que así sea. Y pues nos vamos a tomar los siguientes minutos, José Carlos, para platicar con quienes están asistiendo y agradezco mucho la oportunidad a
agradecer también a las asociaciones porque hayan tomado a bien el generar la invitación a sus asociados en general para poder entonces comentar y un poquito visualizar lo que está sucediendo. Algunas cosas que voy a estar comentando será un repaso rápido de cómo ha sido esta narrativa de la relación que tenemos ahora con UNOPS en cuanto al proceso de compra de medicamentos y dispositivos para el presente año, y estaremos comentando algunos detalles que hemos observado ya en la presencia que ha tenido UNOPS en otros países dentro del tema precisamente del mercado de la compra de medicamentos en este mercado y de dispositivos, y también lo que ha hecho en otros ámbitos. Lo haremos de manera muy sucinta, así que les estaré robando su atención los siguientes minutos. Creo que ya se ve mi presentación. Si no, ahí me van comentando, por favor, para ya se ve. Viendo sí, se ve bien. Tema. Hay una serie de elementos. Ya comentó José Carlos, ahí agradeciendo la oportunidad de que nos estén escuchando, la presencia que tenemos. Ahí dejamos algunas notas de lo que estamos ya haciendo a nivel de medios, donde de alguna manera ha habido la oportunidad de estar interactuando de manera más intensa, pues por la razón misma de cómo se han dado las cosas en general. Déjenme platicarles rápidamente qué pasa con UNOPS, un repaso de lo que hemos visto en los últimos meses. Sé que algunos ya dominan el tema, pero esta Oficina de Naciones Unidas para Proyectos y Servicios, pues ya tiene existencia de más de 20 años, ya se crea ya por 1994, ya prácticamente cumple 25 años o va para 26 años de existencia, y nace como un órgano que apoya a otros organismos internacionales que pertenecen a Naciones Unidas en general en diversos tipos de proyectos, y entre ellos tiene que ver con la compra. Recientemente México se incorporó precisamente al gobierno que rige, al órgano de gobierno que rige dentro de los 36 países, así que curiosamente, México también podría llevar cuestionamientos dentro de la Junta Ejecutiva, en donde este órgano de Naciones Unidas debe rendir cuentas. Así que ténganlo también ahí en expectativa ante las situaciones que podríamos observar en los siguientes meses conforme vaya desahogándose el proceso. Ya hemos comentado un poco esto. Lo que tienen en pantalla es los reportes que emite este órgano internacional. En este caso estamos observando el más reciente, que es el reporte de 2019, y destacan varios aspectos. Entre ellas es que precisamente en ese año desplazó 20,000 millones de pesos para diversos tipos de adquisiciones, particularmente medicamentos, lo que aquí le llaman productos farmacéuticos, vacunas y anticonceptivos, fue el rubro de gasto más importante para ellos, con el 16.20, 3,200 millones de dólares. Vayan visualizando lo que representa México en este sentido para el 2021. De este total de compras, el 70% de esta sección que estoy hablando, de este rubro de gasto, particularmente fue para la compra de vacunas. También destaca que colabora en la compra de productos y de equipo médico para laboratorio y servicios de salud, que representan el 6.4% del total. Así que si vamos sumando, pues entonces, al hablar de medicamentos y material de curación, dispositivos... Estamos de regreso aquí en Visitlán, y bueno, estamos hablando del tema de la... Pasamos del 20%, arriba del 20% que estamos observando del ejercicio que tuvo a lo largo del 2019. Tenemos que en términos del gasto, el 58% de lo que fue para la parte de material de curación y equipo médico se fue precisamente para este rubro. Su principal cliente ha sido a nivel mundial, no solamente para 2019, si uno revisa históricamente, UNICEF viene siendo su principal cliente dentro de lo que son productos farmacéuticos con el 55%, y con el 65% en el caso de los dispositivos. En segundo lugar está OPS, la Organización Panamericana de la Salud, con el 24% de presencia. Así que también es muy relevante para UNOPS esta zona
a través de este órgano dedicado también a asuntos de salud. Ahí ustedes pueden navegar en este sitio si quieren conocer un poco más en el tablero que ellos mismos disponen, en donde consultamos la información que acabo de comentar. Aquí es como se ve la evolución desde 2015 hasta 2019, según esta misma plataforma de lo que ha sido UNOPS, y que ahí ven nuevamente cómo UNICEF y lo que es OPS predominan prácticamente cercano al 80% del gasto que realiza en general, lo hace a través de estos dos organismos. ¿Qué sucede con el caso mexicano? Bueno, pues hay un antecedente interesante, por ahí hay un artículo que se publicó en donde la misma directora ejecutiva de UNOPS, Grete Feramo, comenta que desde julio de 2018, una vez que es declarado electo Andrés Manuel López Obrador, es buscada por su equipo para pedirle apoyo a lo largo de lo que sería su sexenio. El 14 de febrero, un día muy amoroso del 2019, hay un acuerdo marco que se firma entre UNOPS con el gobierno mexicano, y vean, pues básicamente lo que hemos conocido: la venta del avión presidencial, que sigue ahí sin venderse, la construcción del Tren Maya con sus situaciones que hemos visto de controversias, apoyar para la compra de transporte público en la Ciudad de México, y en general asesoramiento para compras públicas eficaces y con ahorros. Así lo dice en ese acuerdo del 14 de febrero de ya casi 2 años. Y por supuesto apoyar con lo del pasaporte digital mexicano, y particularmente ya se estaba denotando el apoyo para la compra de medicamentos e insumos para la salud. Hacia octubre de aquel año, en 2019, recordarán, ya después de que habíamos pasado este primer ejercicio de compra consolidada para el segundo semestre de 2019, en octubre también se anuncia la compra consolidada para el 2020. Y aquí es donde deja ya antecedente UNOPS, donde señala que ya los estaba asesorando para el proceso de compra. Entonces, bueno, pues ahí dejo para su consideración qué tan bien fue esta asesoría desde el apoyo a lo que sería Oficialía Mayor, ya la Secretaría de Salud en su conjunto. Varios lo hemos vivido, lo estuvimos presentes, y sabemos que no ha sido un tema fácil por parte de ellos. Pasa el tiempo y por ahí en 30 de julio del 2020, en una sesión extraordinaria, es aprobada a nivel de Cámara de Senadores la reforma al artículo 1 de nuestra ley de adquisiciones, donde básicamente se le da la facilidad a organismos internacionales, entiéndase UNOPS, particularmente para la adquisición de medicamentos y lo que son los insumos para la salud. El 30 de julio queda marcado con este cambio. Sabemos que hay una controversia constitucional al respecto, para ver qué es lo que procede en su momento, lo que digan ya a nivel de juzgados. Para el día 31, es decir, inmediatamente al siguiente día, observamos que se da en la mañanera la firma del acuerdo entre UNOPS y el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, precisamente para este proceso de compra multianual de 2021 a 2024, prácticamente para cubrir la compra de medicamentos a los mejores precios posibles de lo que son el grupo 10, de psicotrópicos del grupo 40, y particularmente de material de curación, que lo ubicamos dentro del grupo 060, dentro de nuestro Compendio Nacional de Insumos para la Salud. Ahí se señalan los puntos que deben de estarse cubriendo a lo largo del proceso, desde las prebases hasta que se dé las adjudicaciones, y observar el cumplimiento de los contratos. Vamos a ver si esto se cumple. Apenas estamos iniciando el proceso, por supuesto. Este también es una infografía que ellos mismos disponen en ese documento firmado entre INSABI y UNOPS, en donde se resume cómo sería el proceso de la compra. Esta parte que les estoy mostrando viene en el anexo, es el apéndice, donde nos dice cómo se distribuye la responsabilidad entre INSABI y lo que vendría siendo UNOPS. Y básicamente observamos que la mayor parte
se la está llevando un OPS. Hay una situación de que podríamos considerar de que hasta cierto punto se puede desentender, en este caso Insabi, que solamente estaría bajo su responsabilidad entregar la lista de medicamentos y material de curación, así como aspectos técnicos a cubrir, por supuesto. Y también, entre otras cosas, la recepción y aceptación de los medicamentos y de material de curación, en este caso que sabemos será precisamente con los operadores logísticos, y entre ellos destaca que en el caso de UNOPS será responsabilidad el pago a proveedor, y de ahí lo que hemos discutido en los últimos meses es que el gobierno mexicano debe de entregar el dinero de manera anticipada como lo exige en el mismo acuerdo. Nos están preguntando en el grupo de WhatsApp, en el chat, nos están preguntando de la presentación. Sí, la vamos a subir a la página de inefam.com y a nuestro canal en YouTube. Ya tenemos a Enrique Martínez de regreso. Adelante, partner. Sí, otra vez mi computadora. Pero bien, continuemos. Sí. Entonces, aquí queda la parte de generar incluso una serie de reportes que ahí se crecía. Debo de comentarles que en el acuerdo específico que se firmó entre Insabi y UNOPS, ahí se crecía en todo lo que viene siendo el proceso mismo de la adquisición, así como de la información de carácter contable, financiera que se vaya generando, lo cual debemos de observar porque creo que debe haber rendición de cuentas y no en este caso el hecho de que se omita para este órgano internacional. Esta viene siendo el cronograma de los desembolsos, lo que ya se ha platicado. Este acuerdo 2021-2024 implicará al menos un proceso de 6,000 millones de pesos. Está por verse. Hemos visto que hay imprecisiones en la manera en cómo se han conducido, y quienes nos hemos dedicado incluso a estimar los valores, pues no nos queda claro cómo lo van a ejercer, pero se supone que deberían estar ejerciendo de 2021 a 2024 en promedio 1,500 millones de dólares americanos. Y hay una serie de gastos adicionales por el tema de gestión que ellos tienen, más la comisión que ellos estarían llevando directamente de 109 millones de dólares, que al menos aquí lo que estaría señalando es que posiblemente ya le hayan pagado por adelantado 400, 400, ¿no? O algo así, más o menos, estas cantidades que tenemos aquí del dinero que hay que desembolsar para ofrecérselo y puedan ellos continuar con el proceso de compras en el sector público, en este caso de medicamentos y de insumos para la salud. Ofrecen un calendario que hemos visto que no se cumple. Lo que tienen en las flechas amarillas representan los traslados de lo que ha sucedido, y que todavía estaremos por ver si pues ya sabemos que el 5 de febrero se estaría dando el proceso de apertura de las ofertas que ustedes ya estarían concluyendo para antes de la mañana del 5 de febrero, para ver cuántos están participando, y hasta el momento, el día 12 de febrero, podríamos conocer también el proceso de apertura para material de curación, con la idea de que a lo largo de febrero y marzo, y según ellos, por allá por abril, debería de estarse firmando, ya declarando ganadores y firmando contratos para que primeras entregas se dieran en el mes de mayo. Muy rezagado el proceso de la compra consolidada, como lo hemos señalado en general. Por ahí el 29 de octubre se vuelven a reunir los representantes, no solamente de UNOPS, sino que también hace presencia OPS, que todavía está en duda si vamos a terminar comprando vacunas. La verdad es que eso sigue siendo un tema complicado. No se ha resuelto ni conocemos concretamente, más allá de COVID-19, cuál es el presupuesto que se tendría para el resto. Nosotros tenemos un estimado de que por lo menos lo que dice OPS daría cerca de 13,000 millones de pesos. Vamos a ver qué es lo que sucede. Pero lo que destaco del día 29 de octubre es que precisamente se firma por parte del presidente, estando ahí el asesor jurídico de la presidencia, Scherer, que finalmente sale esto que hemos comentado controversialmente, la firma para que le den velocidad a los registros sanitarios y que estos sean simplificados de manera simplificada, y estos en 5 días puedan ser emitidos a aquellas empresas particularmente internacionales que no tengan presencia en el país, ¿no? Entonces, parte de lo que se dio de manera relevante ese día en general, ¿no?
pasa el tiempo, por ahí a principios de noviembre, a reserva de que hubo 2 sesiones informativas, que pues las omito porque pues fueron esos y no nos dio mayor detalle de lo que estaría sucediendo, pero nos llevamos la sorpresa quienes estábamos un jueves por la tarde de noviembre, de principios de noviembre, donde se emite esto que de alguna manera ya habían comentado, de que deben de hacerse compras de manera priorizada a diversos productos, ya sea medicamentos como lo que sería material de curación. Y pues el estimado que tenemos a reserva de que hay cerca de 158 claves que no han dejado claro con algún número de proceso de compra emergente, como lo estamos señalando, pues estaríamos hablando de que alrededor de 270 millones de piezas deberían estarse adquiriendo y que podrían tener montos, en este caso, de lo que conocemos con procesos específicos cercanos a los 7,000 millones de pesos, y a reserva de lo que estaríamos viendo de lo que está pendiente, que incluso llegaría hasta los 12,000 millones, algo que todavía está inferior a lo que representaría la compra de un primer trimestre, que es cercano a 13,000 millones. También se emiten las compras priorizadas para material de curación, en este caso solo 32 claves, y que podrían representar cercano a 600 millones de pesos. Proceso que todavía estamos al pendiente si ya se están haciendo entregas, si ya se está cumpliendo con esta parte de que los laboratorios que se hayan animado y que hayan sido de alguna manera seguidos, porque finalmente esto se convierte en compras directas en general. Del 25 de agosto al 15 de septiembre, varios de ustedes recibieron una invitación y que fue publicada también en los medios nacionales como internacionales a participar en el RFI, en el Request for Information, ¿verdad? Con la idea de adquirir bastantes claves, ¿no? Al menos sabemos que deberían de estarse adquiriendo más de 1,500 claves en este proceso, donde les está pidiendo literal apoyo a la industria local e internacional, la adquisición, la información sobre las piezas y sobre todo si estarían dispuestos a proveerlos. Los precios mínimos que calculamos de cerca de 1,800 millones de piezas que nos estaría dando, estimamos que estaría cercano a los 100,000 millones, 5,000 millones de dólares aproximadamente lo que estaríamos observando, lo cual pues hemos visto que han ocurrido una serie de cambios de manera relevante, ¿no? Se hace este levantamiento de información, el 5 de octubre se informa de que sí hay interés, al menos detectaron 800 empresas interesadas, lo cual me parece muchísimo para el 90% de las claves, ¿no? Es lo que nos comentan. ¿Qué es lo que observamos de entonces a la fecha? Aquí está el requerimiento de información, ¿verdad? Y después vinieron las emisiones allá a principios de diciembre, con un atraso importante, porque esto debe haber ocurrido más tardar en noviembre, de 3 procesos para la compra de medicamentos y 2 para dispositivos, en este caso material de curación en general. Lo que tienen aquí abajo pues son las cifras actualizadas en función de las diversas enmiendas que se han dado, en donde han retirado claves particularmente, y que son claves lo que se estaría negociando en este momento, 1,184 claves que básicamente serían de medicamentos genéricos y que nos estarían sumando alrededor de 70,000 millones de pesos al momento, en la medida que han retirado piezas, por supuesto, en ese sentido, para que redondee sobre las 1,600 millones. Venimos arriba de 1,800, actualmente andamos cercanos a los 1,600 millones de piezas. Y conocemos que aproximadamente serán 70 instituciones que estarán participando. Así que esto es lo que tendremos verificativo por allá del 5. Aquí me falta corregirlo porque es el 12 de agosto la que se movió para el caso de fecha límite de presentación de ofertas de material de curación, y que sabemos que hasta el momento deberán entregar en 11 puntos de la zona metropolitana del Valle de México, básicamente operadores logísticos en su conjunto, ¿no? También sabemos que hay una serie de compras directas que básicamente corresponden a lo que viene siendo patentes. Se estiman que sean unas 105 patentes, medicamentos de patente, que pues todavía sabemos que al día de hoy se está negociando. También hay un rezago importante. Los últimos datos que se tienen es que quizás el 30%
de las empresas ya tengan contratos y quizás primeras entregas. Entiendo que ya por ahí empezaron a haber algunas entregas, pero viene con rezago importante y que a lo más podría ser a reserva de cómo ya han quedado las negociaciones, reiterando que eso no se da a conocer, pero serán montos que podrían estar a lo más a 28,000 millones de pesos. Aquí tienen el resumen de las tres ITB, de los tres llamados a licitar, como se le conoce con las siglas en inglés, en donde tenemos ya con el detalle del número de procedimiento, los 1,184 claves que están quedando, 1,600 millones de piezas y cerca de los 70,000 millones de pesos. En el caso de lo que viene siendo el tema de material de curación, son dos procesos que suman 633 claves y que en piezas estarán cercanas a los 720 millones de piezas y posiblemente sumen poco más de 3,600 millones de pesos en su conjunto. Hicimos una revisión muy rápida, aquí hay algunas nubes de palabras, fueron varias notas aclaratorias, si no me equivoco, ya debemos estar en la cuarta, quinta, si no es que ya llegamos a la sexta, en donde se trataron de responder a más de 3,000 preguntas por parte de las empresas interesadas, que fueron organizadas por UNOPS en 200 temas, y que a lo más fueron 1,000 respuestas que observamos, muchas de ellas repetidas, de que hay que referirse a los formatos en general. Y vimos que desde ahí percibimos la inexperiencia que tiene UNOPS en este sentido para hacerle frente al tamaño de compra que en su vida había realizado en general, ¿no? Finalmente, en las últimas enmiendas se presentó, como lo tienen en pantalla, pues cómo quedarían posiblemente las entregas mensuales, tanto para lo que vendría siendo material de curación, aquí están las cantidades, aquí los valores que nosotros estimamos con lo que tenemos en nuestras bases, y acá en el caso de medicamentos, de cómo se estarían dando las primeras entregas. En el caso de medicamentos, posiblemente en el mes de mayo, si no es que es junio, podría tener un valor de 7,000 millones de pesos, colocando 173 millones de piezas, mientras que en material de curación estará cercano a los 1,400 millones de pesos y 76 millones de piezas. Y de ahí, pues, no se logran estos máximos, van cayendo poco a poco, y lo que nos da idea es que este ejercicio de compra consolidada podría alargarse en consecuencia hacia 2022, claramente, al desglosarse a 12 meses en general. Al momento, ¿qué es lo que tenemos? Pues UNOPS desconoce, por supuesto, el mercado mexicano, desconoce la importancia de las empresas establecidas en el país, que son productoras muy ubicadas y que han contribuido desde siempre con el sector salud. Desconoce u omite lo que ha pasado con las compras consolidadas que han ocurrido en años pasados, indudablemente, y vemos que en su labor con INSABI, pues creo que no ha sido un buen interlocutor. Consideramos que por parte de los funcionarios que están allá no conocen plenamente el mercado público de medicamentos ni de dispositivos médicos. Hemos notado diversos cambios que ustedes han resentido en las plataformas que dispone UNOPS para bajar los documentos y formatos, los cambios continuos que se han dado en número de claves y de piezas, evidentemente han atrasado el proceso. Las condiciones que establece en este proceso, tanto en la evaluación como en la contratación, dado de que no estaría garantizando un mínimo, pero quiere el mejor precio mínimo de cantidades, pues genera todavía incertidumbre y sobre todo porque son fechas muy cortas entre la firma del contrato a las primeras entregas, ¿no? Y hemos observado que pues aprovecha este carácter de inmunidad que tiene como organismo de Naciones Unidas y que podría verla exenta de responsabilidades de las leyes locales, tanto en México como lo vamos a ver en un momento más en otros países. ¿Qué es lo que ha pasado de manera reciente dentro de la región latinoamericana? Es algo que ya hemos comentado. Hay un acuerdo firmado entre UNOPS y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, precisamente para la procuración de medicamentos e insumos para la salud. Un proceso que comenzó por allá por 2016 y que se continúa incluso a la fecha, donde incluso hubo renovación en la relación entre UNOPS
y este instituto. Hay preguntas, doctor Vilchis, por favor, adelante, gracias. Sí, a ver, nos mencionan que hay una publicación en Facebook para una conferencia programada para el 12 de febrero y la apertura de los ITBs. Para el 12 de febrero es para material de curación. Exacto. Y esta pregunta es súper interesante. Dice, si bien el año pasado fue complicado en la asignación presupuestal de INSABI, o sea, no han pagado al 100%, ¿hay un riesgo referente a la UNOPS para que realice los pagos? Ya ha regresado don Enrique, justo para responder esa pregunta. Ya regresó don Enrique, pero nosotros tenemos la encuesta que nos hicieron favor para llenar el día de hoy. Se van a presentar los resultados hoy, ¿verdad, partner? Porque tenemos una percepción de la sensibilidad de si la UNOPS va a resolver el tema de la cobranza. Es percepción, porque nunca le hemos cobrado la UNOPS para el ejercicio de shopping turístico internacional de medicamentos más grande en la historia del comercio internacional. Adelante, partner. Y por cierto, estamos a punto de llegar a los 500 asistentes. Doctor Vilchis, ¿cuál es su percepción al respecto de la UNOPS? ¿Buen pagante o mal pagante? Yo creo que es un buen, bueno, no creo, sí es un buen pagante. El problema es toda la relación documental que tienes que hacer y toda la gestión de evidencias que le tienes que presentar a la UNOPS. Casi así de, aquí decía que lo presentaste a las 18:45 y a las 18:45 generalmente ya se metió el sol en tu país. Entonces, aquí todavía se ve luz de día. Se me hace que lo entregaste a las 15:45. Verifícame la hora. Son así, de estrictos. Te ponen ahí como que muchos lineamientos con pelos y señales para poder realizar un pago, pero sí son pagadores. Perfecto, y estamos a punto de llegar a los 500 asistentes. Mi buen amigo, te escuchamos. Estaba retomando el tema y ahorita me recuerdan las preguntas a contestar. Hubo también una reforma entonces en Guatemala basado también igual en la manera en que se hizo el pretexto de que había corrupción en la cadena de venta en medicamentos y de dispositivos, igualito como sucedió en aquel país. En este caso, la firma, el acuerdo inicial con Guatemala fue para la adquisición de medicamentos e insumos por $200 millones americanos para el ejercicio 2017 hacia 2019 en general. ¿Qué es lo que notamos? Bueno, pues las reformas que se dan, se observan desde noviembre de 2015, eso quiere decir que ya había este acercamiento, donde también se da la reforma a la ley de compras, precisamente en el artículo 44 para facilitar la entrada de organismos internacionales, precisamente para la compra de medicamentos e insumos para la salud. El acuerdo que se da allá en 2016 nos menciona que es con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en donde pues más o menos estamos hablando quizás al día de hoy poco menos de 4 millones de personas que están ahí afiliadas y que es para la adquisición de los medicamentos, pero también para dar capacitación y darles mayores capacidades para una correcta gestión en las compras, en este caso. Ustedes vayan evaluando. Para mayo del 2017 se presenta el instructivo en donde se señala las funciones que estaría haciendo UNOPS, entre otras cosas, observar que se esté cumpliendo con el registro sanitario, que se esté expidiendo también en un plazo no mayor a 6 semanas. En México, 5 días hábiles. En el caso de Guatemala, no debería de pasar de 6 semanas en general. Así que van viendo los paralelismos. Vimos que también la matriz de responsabilidades que comentaba al principio es parecidísima al caso de Guatemala, algunas pequeñas diferencias. Destaca que también el pago a proveedor estará en manos de UNOPS. Aquí dejo la tabla comparativa para efectos generales. ¿Qué sucedió en el ejercicio a lo largo de 4 licitaciones o en 4 llamados a licitar que se dieron? Fueron haciendo un ejercicio piloto, pero vimos que incluso en el proceso más importante con 583 códigos de medicamentos, equivalentes a lo que serían claves para nosotros, apenas lograron cubrir el 64% del total, dejando sin aclarar qué es lo que sucede con el conjunto de medicamentos que no fueron adquiridos, fueron declarados desiertas, no fueron adjudicadas, fueron canceladas a la mera hora, no lo sabemos. Lo cierto es que presume de ahorros
que a lo largo de cada uno de estos ejercicios, en promedio fueron del 55%, pero ponemos sobre la mesa la duda de que lo hayan hecho o a este conteo esté considerando aquello que no se alcanzó a comprar, por supuesto, por parte de este organismo internacional. ¿Qué es lo que encontramos? Allá en mayo de 2019, la verdad es que este documento aparece muchos meses después, vimos que la Contraloría General de Cuentas por parte de Guatemala realiza este informe para conocer qué pasa con la situación financiera y el cumplimiento de las obligaciones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y particularmente en su relación con UNOPS. Y esto cubre el ejercicio 2017 y 2018 en su conjunto. ¿Qué es lo que estamos observando de lo que nos dice este documento en particular? Pues no son noticias buenas. Nos menciona que lo que observa este órgano contralor es que los anticipos otorgados a UNOPS han sido utilizados de manera ineficiente. Solo contrató el 59% de lo que se anticipó, y en términos de lo contratado, que recordarán que son $200 millones, apenas el 39%. Los anticipos que se le dieron a UNOPS y que no utilizó, no se los ha regresado a este instituto, ni tampoco los intereses que se hayan generado, al menos al corte de este estudio que estamos comentando. No reporta la UNOPS en tiempo y en forma los recursos ocupados y no ocupados a lo largo de este tiempo. Y se nota que finalmente UNOPS terminó adquiriendo algunos medicamentos a mayor precio dentro de este mismo periodo entre 2017 y 2018, incluso que se compraron al mismo proveedor a través de licitaciones, a través de adjudicaciones directas que este instituto tuvo que emitir y que la diferencia de lo caro es del 35%. Vamos a ver un ejemplo en algún momento más. También observan que hay atrasos importantes en la entrega de medicamentos en las que tendría que estar supervisando, y eso llevó a que este instituto comprara adicionalmente hasta el 76% de los importes, siendo mínimo el impacto que tiene UNOPS, que en este sentido, pues diciendo que iba a ser la gran cobertura, la verdad es que apenas está a la cuarta parte de las necesidades de este instituto en general. Aquí tienen una fotografía un poquito más cercana de lo que dice este informe de la auditoría, y revisamos cómo son los precios que se están dando por cuenta propia de las compras que hizo este instituto y aquellas compras que se hicieron vía UNOPS para conocer la diferencia de precios. Esta primera tabla tiene que ver precisamente con, en el caso de los medicamentos que se compran de manera directa, siendo el mismo proveedor, donde fueron 16% más caros. Medicamentos comprados a otros proveedores, pero que son los mismos, genéricos, hasta un 43% más caro. El promedio de 31 medicamentos en la muestra es que nos dice que UNOPS compró hasta 35% más caro en general. Está en precios de la moneda local, que son los quetzales. Y pues aquí queda muy claro que de los reportes que se emitieron, donde se le anticiparon hasta los $200 millones, pues bueno, el ejercicio, como observarán, está muy por debajo de los montos que a final de cuentas terminó ejerciendo o que lleva con rezago importante. El documento es bastante amplio en otros aspectos a mencionar, pero me parece que es relevante hablar del tema de precios y el tema del ejercicio y de la falta de transparencia y opacidad que ha mostrado en general. Aquí dejamos a detalle para cada uno de los medicamentos las diferencias en los precios que fuimos observando, en aquellos que le compraron al mismo proveedor hasta un 48% en el incremento en algunos casos. Aquí cuando le compran el mismo código de medicamento, pero a distinto proveedor, en donde ven variaciones del 88%, 92%, arriba del 400%, 200% en general, para que nos dé un promedio de este listado que estamos viendo de 43, casi 44% por arriba. Entonces, muestra claramente su preocupación el gobierno de Guatemala ante esta gestión que ha realizado UNOPS.
nosotros revisamos la estructura del mercado y qué tanto pudo haberla modificado, dado que había un argumento de que había mucha corrupción en su cadena. La verdad es que la estructura del mercado es la misma, no cambió. Me imagino que no tuvieron la misma restricción de no considerar a distribuidores, pero la estructura del mercado no cambió, muy claramente. A raíz de este documento y ya de lo que les ofrecí en resumen de los hallazgos más relevantes de la auditoría, por ahí en septiembre del 2019, pues UNOPS y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social se vuelven a sentar porque la idea es extender el acuerdo de colaboración que se tiene. Y entonces la Contraloría, en función de lo que nos señala este artículo del periódico El Siglo, la Contraloría le pide a este instituto no firmar el acuerdo lesivo con UNOPS, porque resulta, a reserva de estas evidencias que mostramos aquí, también le puso sobre la mesa a UNOPS de que en este nuevo acuerdo, en esta renovación que se está ocurriendo, se garantice de que no va a ser sujeto de auditoría ni se va a fiscalizar esos recursos que se emitan del gobierno, en este caso de este instituto, hacia UNOPS, manteniendo entonces en la opacidad. Así que, y finalmente se firmó, y no le hicieron caso a la Contraloría. Así que parece que es un tema importante dejarlo observado porque es contradictorio con la idea de ser transparente cuando está mostrando que no necesariamente es así como fue en el caso de Guatemala. ¿Qué pasa no solo no es transparente, partner, sino que además provoca encarecimiento del mercado. Y esta nota que estamos viendo es de finales del 2019, ¿correcto? No estamos viendo nada de los 70s ni de los 80s. Así es, fue de hace poco, de un acuerdo que al día de hoy sigue siendo vigente y que ante esta opacidad, yo no sé si la Contraloría de aquel país va a tener la misma facilidad de poder hacer estas observaciones y que por lo menos estas que comentamos ya estén desahogadas, saber qué pasó y en esta continuación qué es lo que estará sucediendo, ¿no? Correcto. En el caso de Honduras, sus dos principales órganos públicos de salud, el Instituto Hondureño de Seguridad Social y la Secretaría de Salud de aquel país, pues también firmaron un poco más atrás, se remonta hasta 2013, 2014 el acuerdo, con argumentos muy parecidos de que no están los medicamentos, de que hay corrupción también, de que es importante que entre, porque pues con la entrada de UNOPS se va a tener mayor variedad de productos y entre otras cosas pues estarían garantizando descuentos. Y según esto, los ejercicios que se lograron por allá, pues andan en promedio del 17%, ¿no? Entonces, es sujeto a revisión. Para eso convocan a Transparencia Internacional y hace una serie de observaciones, por supuesto, donde señala que no necesariamente está cumpliendo en la entrega de los contratos, tampoco está correctamente llevando la evaluación de los mismos, ni de cuestiones financieras que deben de mostrar. También lo cuestionan sobre el manejo de recursos y recepción sobre el tema de los medicamentos que se ha hecho de manera incompleta. En la observación que tiene Transparencia Internacional es más clara, incluso en términos de gestión. No ha dado la capacitación comprometida, no cumple con la entrega de la documentación que le es solicitada, tiene también atrasos, fíjense, atrasos en los pliegos para convocar a compras en general. Así que parece que ya tiene esta situación observada en otros países, en este caso más recientes en lo que viene siendo en Centroamérica. Volvimos a revisar, en este caso con información directamente de UNOPS, cómo se ve la estructura del mercado hondureño y tampoco se muestra grandes cambios en cuanto que hayan participado. Básicamente se quedaron los mismos proveedores, alguno que otra empresa de la región latinoamericana participando ahí, pero si había alguna crítica hacia la cadena de suministro donde hubiese algún problema en la logística, en la distribución, pues básicamente son los mismos jugadores y se mantiene la misma estructura en su conjunto. Así que bueno, pues es relativo lo que prometen versus lo que los hechos nos están señalando.
¿Qué pasa con Costa Rica? Me parece que UNOPS no va a pisar Costa Rica por un buen rato por la evidencia que tenemos aquí. En este caso fue para la construcción de vialidades entre este organismo que es la Caja Costarricense del Seguro Social, una especie de IMSS, el CONAVI encargado para la construcción de vialidades y la contratación que hicieron con UNOPS precisamente sobre el tema. Entonces, aquí lo que observamos es que le ha solicitado el gobierno de Costa Rica a instancias de la Contraloría General de la República de que pague precisamente las obligaciones de seguridad social a los empleados que tiene para precisamente la construcción en general. Incluso se involucró el Ministerio de Relaciones Exteriores diciendo, señores, cumplan con esa obligación, por favor, con los trabajadores, exhiban los contratos que tienen para saber exactamente cuánto se debe de reportar a la Caja Costarricense y que estos trabajadores estén cubiertos por ese lado, ¿no? Y la verdad es que UNOPS se negó y pidió al gobierno costarricense de que mantenga el apego a que es inmune ante situaciones locales, regulaciones locales y que no le aplique y que no está sujeta UNOPS a esta obligación en general, ¿no? Así que me parece, y esto es un documento reciente de... Igual también estamos hablando de 2019, por medio de contratos que no han sido debidamente ejercidos, que han provocado sobrecostos, sobreprecios y donde no hay realmente ninguna corresponsabilidad por parte de la UNOPS. Si retrasan la publicación de los ITV, ¿se acuerdan que era para el 31 de octubre? Se retrasaron 8 semanas en la publicación. Y todos estos retrasos que han habido con las nuevas fechas y las nuevas publicaciones y todos los amendments y todos los ajustes que están haciendo, realmente por los 134 millones de dólares que cobró, realmente no está teniendo entonces mayor corresponsabilidad con el otorgamiento de los contratos, con el retraso que se está generando esto en la derechohabiencia, y sin mayor responsabilidad por parte de la UNOPS. Me parece que ya está llegando Enrique Martínez de regreso. No sé, tengo sospecha de que me están ahí bloqueando internacionalmente, pero bueno, a ver, retomo. Venga, adelante. Perú, ¿qué pasa con Perú? Es un caso que seguramente algunos de ustedes ya escucharon. En este caso tiene que ver con la construcción del Hospital Lorena allá en Cusco, y que, ¿qué es lo que nos muestra? Por ahí alguno de sus gobernantes, un tal Benavente, pues precisamente señala de que pues habrá un proceso contra UNOPS por el pago de coimas, es decir, el pago de algún dinero, hay corrupción ahí, para favorecer a una empresa brasileña para la construcción de un hospital precisamente ahí en Cusco, y que se habla que incluso este funcionario que está señalado, por ahí se menciona, comentando, este funcionario entonces demanda por corrupción y favorecer a esta empresa, se menciona incluso, pues bueno, ya con esto estaría cerrando esta parte del tema con UNOPS. Perú entonces es un caso reciente en donde se señala, incluso este gobernante de ahí de UNOPS señala que no quiere trabajar ya en su vida con ningún otro organismo internacional, a pesar de que UNOPS está siendo cuestionado y UNOPS lo sigue buscando, ofreciéndole construirle obras, incluso le está diciendo otra vez, te construyo los cambios que necesitas en el Hospital Lorena. O sea, también parece que no se están limitando a estas consideraciones y siguen insistiendo, argumentando que ellos lo hacen todo con transparencia y que las decisiones finales se están haciendo precisamente desde Dinamarca, y seguramente en Dinamarca pues no van a tener la sensibilidad de lo que está sucediendo en la región. Así que nos hace pensar que no necesariamente el nivel de información que se tenga allá en Dinamarca, que es la sede de UNOPS con Grete Faremo, tenga la información que realmente se genera en el país donde se está contratando. Es parte del fenómeno que vamos aquí observando. Yo lo dejaría hasta aquí, José Carlos, esta primera parte. Si es el caso, me continúo con los datos, pero aquí dejo algunas ligas en donde estamos comentando lo que observamos en general con el tema, ¿no? Y concluyo. A UNOPS no le gusta rendir cuentas,
evita cumplir con compromisos o a solicitudes expresas incluso por parte de los mismos gobiernos que lo están contratando, omite la entrega de documentos, incluso hasta contratos, y quizás con el espíritu de minimizar cualquier demostración ante las controversias como hemos visto con respecto a los gobiernos contratantes. En el caso de INSABI, Secretaría de Salud, Secretaría de Hacienda y la misma Presidencia de la República debe de reconsiderar el acuerdo firmado ante estos antecedentes y sobre todo por esta cláusula de secrecía que se tiene firmada con ellos, ¿no? Debe de exigirse plena transparencia, incluso en un proceso de estos tamaños como el que vamos a estar viviendo próximamente. Sabemos que en México la transparencia pues ya tiene más de 10 años a través de un instituto que se generó y que se ha convertido precisamente en un bastión para poder hacer frente a lo que tanto pelea este gobierno de que no haya corrupción. Y me parece que permitir que este organismo entre con esta opacidad, pues eso lo hace entonces contradictorio a lo que ha costado por mucho tiempo hacerlo ya evidente en nuestro país. El riesgo de estos rezagos definitivamente impactan a los pacientes, afecta el presupuesto federal, hay un daño sustancial que difícilmente podrá resolverse en la medida que se siga atrasando la compra consolidada de medicamentos y de material de curación. Así que aquí dejo las evidencias, es dejar antecedente, es dejarlo sobre la mesa de que este organismo no necesariamente es consistente entre lo que dice y lo que hace, entre lo que hemos comentado de lo que es el discurso versus a los hechos como lo hemos comentado en estos momentos. Entonces, lo dejaría hasta aquí, José Carlos, y si hay algunas preguntas en lo que preparo algunos resultados de la estadística y escucho en particular a nuestra audiencia. Claro que sí, bueno, no, de hecho hay muchísimas preguntas. El programa original era para que terminara a las 12 y de hecho llegamos a tener 484 conectados, quedan 370. Vámonos a darle continuidad, si están de acuerdo, con los que se quedan aquí presentes, aprovechando que tenemos su atención, pero todo el mundo nos está reportando problemas con el Zoom, de que se está terminando la conexión y todo. Vamos a intentar ver de qué forma se puede resolver. De todas formas, les acabo de poner un mensaje en el grupo, en el chat. Ay, yo sigo con los grupos, coño. En el chat, por favor, manden un correo a info@inefam.com porque muy probablemente vamos a tener que dar una sesión de seguimiento y vamos a tener que usar la plataforma de Zoom Webinars, no el Zoom Personal Room, para hacer esto, para que no tengamos este problema, porque en el webinar sí alcanzamos a meter hasta 1000 personas. Pero si quieres continuar, pero de todas formas, vamos programando la segunda sesión. El doctor Vilchis, ¿continúa por aquí todavía? Sí, no sé si haya dudas o... Claro, aquí sigo. Ah, perfecto. Pensamos que te habíamos perdido, doctora. No, Adelante, partner. Bajé todo para que no hiciera ruido. Bueno, quiero comentarles rápidamente algunos hallazgos que amablemente tuvimos la oportunidad de captar por parte de ustedes para entender el desempeño 2020 y expectativas 2021 en general. Les debo de comentar que fue bastante interesante, a reserva de que todavía encontramos algunas respuestas adicionales. Participaron 122 ejecutivos que están distribuidos en estas líneas de negocio, que representan, muy representativos, 74 laboratorios. La unidad de análisis en este caso es la opinión que tiene el ejecutivo, que no necesariamente corresponde a lo que oficialmente señale el laboratorio. Entonces dejo eso muy claro, es solamente un sondeo de opinión entre ejecutivos del sector de medicamentos y de dispositivos y uno que otro distribuidor que anda por ahí participando en el proceso. Nos dicen que a lo largo del 2020 observaron que pues hubo un decremento importante para alrededor de o que no crecieron, alrededor de 25 laboratorios, pero contrasta con los crecimientos que observaron algunos otros que estuvieron en promedio cercano al 18%, en donde se concentra prácticamente el 60% de las respuestas dentro del mercado privado. Dentro del mercado público es donde vimos que prácticamente el 40% nos comentaron que o no tuvieron crecimiento o incluso
fueron negativos sus resultados. En general, los que sí contestaron que hubo crecimiento, podría estarse aproximando a un 12%. Grandes contrastes que nos dio el 2020 en general. También preguntamos sobre qué pasa con otro mercado importante para cierta porción de las empresas en el país, que es con el mercado de exportación. Realmente no fue una válvula de escape, dado el crecimiento calculado del 4.6, efectivamente, pero sí hubo quienes lograron aprovecharlo. Hay un porcentaje alto de sin respuesta, pues básicamente quizá sea el conjunto de ejecutivos que respondieron que saben que su empresa no exporta o al menos no están en ese entendido plenamente, ¿no? Llama la atención que un 40%, cerca de un 40% mencionó que no tuvo mayor crecimiento en el tema de exportación. Me parece que es un área de oportunidad bien interesante y básicamente si se está haciendo con un OPS, observar las oportunidades que se puedan dar en otros mercados, por supuesto, ¿no? En cuanto al crecimiento en valores, aquí contrasta también un poco en general. La anterior fue con piezas. Aquí vemos que en mercado privado también hubo una porción importante de laboratorios que mencionaron que o no crecieron o decrecieron en general, y aquellos que lograron crecer incluso a tasas importantes de 2 dígitos, nos da ese promedio del 14%. Por supuesto, tendríamos que suavizarlo si supiéramos exactamente la tasa de decremento que tuvieron aquellos que respondieron, pero al menos los que crecieron estarían en este promedio. Habría que verlo con lo que mencionan. Hacia lo que es el mercado público, pues vean, un 40% mencionó que en términos de valores se aproxima también al 40% de sin crecimiento o negativo en general, ¿verdad? Y el resto sí muestra alguna tasa de crecimiento, incluso algunos a 2 dígitos, que podría acercarse hacia el 11. Reitero, hay que contrastarlo con lo que sucede. En términos de exportación, bueno, sucede algo parecido, no fue una válvula de escape, creció, pero no en la medida que haya compensado quizá las caídas que se hayan dado en general, tanto en el mercado público como privado, siendo un año donde hubo una sobredemanda, sin duda, pero que a final de cuentas hubo una afectación hacia el poder adquisitivo, básicamente por la pérdida de empleo, que empezó a impactar de manera importante entre julio y agosto, y que aun cuando se ha dado alguna recuperación, todavía estamos lejanos, porque básicamente ha sido el gasto de bolsillo lo que podría de alguna manera justificar parte de la sobredemanda en privado, y que por supuesto no en público, porque no hay consultas, no hay cirugías, y que quizá quedaría ahí el hueco de lo que está pasando a nivel hospitalario en privado, que seguramente ha de estar consumiendo también de manera importante, pero que no necesariamente lo alcanzamos a visualizar aquí. Factores positivos. Perdón, hay una pregunta en el chat, Sony. Esto no es un crecimiento ponderado, es una encuesta, es un sondeo de opinión. Es correcto. Es desde el punto de vista de la opinión, de lo que tú sabes, de lo que tú crees, de cómo ha sido tu crecimiento, de cómo te ha ido. No se están auditando ventas de laboratorios ni nada, es un sondeo de opinión con 130 responders a la fecha. Así es. Sí, son datos solamente de percepción, no es un dato oficial, lo menciono, solamente sondeo de lo que percibieron los ejecutivos. Entonces, nada más es tener cuidado de referenciarlo. La percepción que también tuvieron los ejecutivos a lo largo del 2020 de cómo les fue en estos 3 mercados que estamos comentando, ahí hay contrastes, porque por un lado la pandemia de COVID afecta de manera positiva quizás a parte de los resultados que tengan, digo, a reserva de que pues es una situación que socialmente, económicamente no es buena como país, pero digamos que en términos de negocio finalmente seguramente llevó a mover ciertos productos en general, ¿no? Entonces destaca, ¿no?, de manera muy interesante lo que viene siendo el tema de la pandemia en general. También el apoyo entre distribuidores o en el mercado público con operadores logísticos vieron como un elemento quizás para resolverlo en general, y básicamente el tema de cobranza en el caso del sector, del sector privado, del público, perdón, hay una parte que menciona que quizás les haya funcionado, sabiendo que hay grandes contrastes, sobre todo ante el impago que hemos tenido con el ISSSTE y con INSABI particularmente en general. Compras un OPS, pues realmente es muy poco lo que se ha ocurrido. Aquí lo que podríamos entender es la percepción de los primeros acuerdos que se hayan ya tenido por parte de las empresas,
entre noviembre y diciembre para el tema del abasto 2021 en general, ¿no? ¿Qué pasa hacia el 2021? ¿Qué es lo que nos comentan los ejecutivos en estas empresas que estamos comentando, perdón, en términos de piezas hacia el 2021? Pues definitivamente en el mercado privado pues no quieren cifras negativas. Es evidente que la expectativa es al crecimiento. La media general es una media simple, basada ahí con una técnica que usamos, pero que no necesariamente es la general, pero la expectativa es un crecimiento del 13.8% en general, mientras que en el mercado público sí se observa de que hay expectativas en una porción de los laboratorios a que no haya crecimiento o incluso que este pueda ser negativo. En aquellos que nos contestaron que esperan algún nivel de crecimiento, el promedio, muy interesante, del 15%. Ojalá sí sea, ¿verdad? En el caso del mercado de exportación, apenas este podría ser del 5.4%. De nuevo, no lo están viendo como una posible oportunidad de poder crecer más en el tema, ¿no? No es un tema fácil, pero ahí sé que como empresas establecidas en el país hay un potencial interesante. En términos de importes, ahí donde puede haber los contrastes, por supuesto, se puede observar el tema de que sí hay algunas empresas que aun cuando dijeron en la anterior en piezas que no piensan mostrar caídas, sí en términos de importes parece que no necesariamente va a ser así para una pequeña porción. Algunos otros sí mencionan que difícilmente van a haber algún crecimiento, y aquellos que se animaron a contestarnos a algún rango de crecimiento se acerca también al 13.8%, y en el caso del mercado público también no aspiran a que observar crecimientos, en este caso negativos, y que aquellos que se animaron a contestar un posible crecimiento ande arriba del 14%. Es decir, me parece que son optimistas en general en lo que se está dando, pensando que simplemente es un crecimiento, un promedio simple que estamos comentando. Curiosamente, en exportación, en términos de importes, aspiran a que este pueda ser mayor, del 16% en general de lo que estamos viendo, ¿no? Y en cuanto a los factores positivos hacia el 2021, también esperan que COVID de alguna manera represente alguna oportunidad todavía para este año, también que la parte de logística y la cobranza puedan ser un poco más dinámicas en ese sentido, pero curiosamente las compras vía UNOPS son las que menos dentro de los factores, pues no le están apostando tanto. Correcto. Ese es el mercado privado. En el mercado público, pues bueno, aquí crece de manera relevante la expectativa hacia UNOPS. 43% de las respuestas fue en ese sentido, incluso por encima de las oportunidades que pudiese presentar todavía COVID, o que se haga un mejor trabajo en la distribución, en la cobranza, que como hemos comentado, está pendiente en general, y el hecho de que se continúe con las compras consolidadas que se vienen heredando del año que viene. Así que hay una expectativa positiva a que UNOPS sea un factor que sea relevante de manera afirmativa en general, ¿no? Y en cuanto a lo que es comercio exterior, la parte de exportación, también observamos de que posiblemente el tema de la pandemia siga siendo una oportunidad para esta parte, y que pues mejore el tema de logística, de cobranza, y donde ven que pues no necesariamente en el tema de comercio exterior le estén apostando a que haya algo relevante con UNOPS en general, ¿no? Así que básicamente pues destaca el aspecto positivo con UNOPS. Contrasta. Usted, mi queridísimo doctor Vilchis, ¿qué ideas nos puede pelotear sobre todo lo que estamos viendo? Híjole, pues mira, yo creo que la idea básica es darle seguimiento a todo lo que están viendo, pero sobre todo es seguir con la lógica de estar al corriente de qué están solicitando las entidades, cómo lo están pidiendo, en qué proceso lo van a pedir, qué están liberando para compra de manera local. Recuerden que la UNOPS no tiene la capacidad, o sea, hágale como le haga, llámale como dijeran en mi rancho, haya sido como haya sido. La UNOPS no tiene la capacidad de gestionar todo lo que piden las entidades federativas.
Entonces, para ello se crean conceptos que están liberando y que poco a poco las entidades están aprovechando para poder comprar de manera directa, ¿no? Entonces, ahorita las ventas directas al mercado de gobierno son una verdadera oportunidad y de verdad a veces ves montos impresionantes gestionados por un estado y en otros casos más pequeñitos por municipios. Los municipios tienen partidas para comprar de manera directa algunos medicamentos e insumos, incluso de muy alto costo. Entonces, pueden comenzar a explorar esas pequeñas ventas en las que pueden ir sumando de pequeñas cantidades hasta llegar a tener unos montos que no se habían imaginado. Entonces, porque cada día de retraso en la UNOPS, por parte de la UNOPS, es un día adicional que las instituciones públicas tienen que hacer adjudicaciones directas para cubrir sus desabastos, ¿no? Es correcto, es correcto. Ya, las entidades federativas tienen la atribución de cubrir su demanda a costa de lo que sea. O sea, ellos tienen una necesidad. Si no me lo da la federación, aunque esté programado, yo tengo la capacidad administrativa, legislativa y todo lo que tú quieras para poderlo adquirir de manera directa como un mecanismo de emergencia para poder cubrir sus necesidades. Correcto. Tenemos a Enrique Martínez de regreso. Prueba de micrófono. Bienvenido, don Enrique. Bien, estaba comentando con ustedes. Las que voy a estar cambiando en una máquina y en otra voy a estar hablando. Ya estábamos comentando, ¿no? Perdón, creo que estábamos aquí con este cierre, pero me parece contrastante lo que les comentaba, mientras que para algunas empresas, por supuesto, la pandemia puede significar un factor positivo, para otros, y creo que mayoritariamente no lo ven tan positivo, lo ven como algún factor que podría afectar en sentido contrario, pero pesa de manera importante en la expectativa que tienen, tanto en el mercado privado como en el mercado público en su conjunto. Toma más peso el proceso de la compra con UNOPS en el mercado público y no así en el mercado privado en general. El mercado privado no lo ve tan positivo el tema de COVID, por supuesto, en general, como lo estamos mencionando, y parece que en el mercado de exportación podría también tener un impacto negativo, como sabemos, podría limitar el movimiento de materia prima o en este caso, de productos terminados en su conjunto, ¿no? ¿Qué pasa en términos de expectativas para la contratación de personal por en las distintas líneas de negocio que estamos comentando? En el caso de fuerza de ventas, lo que nos está señalando es que, pues lo veo bien, o sea, podríamos decir que prácticamente el 70%, 75% de los ejecutivos contestaron de que no observan cambios o incluso podrían contratar más personal en el mercado privado. En el público va en el mismo sentido, y así como aquel personal que esté dedicado también en el mercado de comercio exterior. Aquí tengo un detalle. En el caso de personal para el tema administrativo, también se ve el mismo tenor, mantener a la plantilla lo mejor posible en un más del 80% responde así, incluso 90% lo observan así para la atención de cada uno de los mercados. En términos del personal, para la parte que tenga que ver con el tema de, aquí no lo tengo, pero básicamente tiene que ver con la parte de manufactura. También observan que incluso podrían contratar un poco más para poder responder a las necesidades que se presenten en el presente año en general, ¿no? Entonces lo podríamos observar que eso podría ser una parte importante en su conjunto, ¿no? Se les hizo preguntas a los ejecutivos sobre su participación dentro de lo que sería UNOPS, y vimos que pues, prácticamente se distribuye un 50-50, si lo consideran así, de aquellos que mostraron interés desde la solicitud de información allá por agosto-septiembre, y después que han hecho ya esfuerzos por participar dentro de los actuales procesos para licitar, ¿no? Así que si más o menos les hablaba de cerca de 75 laboratorios participantes, bueno, pues la mitad al menos nos comenta, si me permiten hacer esa aseveración, que hay un interés y hay un seguimiento en general, por supuesto, ¿no? Y las expectativas que se dan en cuanto
a que en la opinión personal y de lo que perciben de su corporativo en cuanto a la confianza que le esté emitiendo precisamente este organismo internacional, ahí sí me siguen escuchando. Sí, perfectamente. Sí. Se observa entonces que en general parece que no consideran de manera positiva el hecho mismo de observar que sea tan positiva lo que podría suceder con darle mayor confianza a este organismo internacional, ¿no? Aquí entonces no habría tanta confianza para ver que no haya competencia desleal, de que no necesariamente hay confianza para ver que realmente a través de un OPS se esté logrando cumplir en las necesidades de los derechohabientes. También el hecho de que si se mejoren precios, mejores precios también lo tienen en duda en un porcentaje elevado, se observan en todos los casos, supera el 50% de las respuestas, y también el tema en cuanto a que esto mejore las condiciones de compras versus lo que traíamos en las compras consolidadas de periodos anteriores, ¿no? Aquí también en las expectativas se pregunta en cuanto a que si confían plenamente en que se puedan ocurrir los pagos. Un buen porcentaje menciona que no lo sabe, y también hay un porcentaje cercano al 30% que dicen pues lo dejaríamos en la duda en general. Y en cuanto al tema de cobranza, va en ese sentido, ¿no? También tienen sus dudas que a través de este organismo se logre alguna facilidad en este tema, ¿no? También el tema de la sensación de que pueda haber algún recorte presupuestal podría estar latente en su percepción por parte de los procesos de compra en gobierno, así que eso todavía contribuye a la incertidumbre que estamos captando entre los ejecutivos en general, ¿no? Y preguntando también si acá me interesa mucho esta, UNOPS si ha resuelto adecuadamente las preguntas formuladas en los ITBs que se han generado. Al día de ayer, que todavía hicimos el corte, se nota que hay todavía una percepción de que no ha sido así en el 50% de las respuestas. En ese tenor también se ve que la relación con los contratos no son totalmente claros todavía, pues evidentemente no se han emitido, pero al menos de lo que se tiene en estos primeros procesos no queda tan claro. Ya por último, José Carlos, aquí mencionaría esta última tablita que hicimos para aquellos que de alguna manera ya tienen contratos, tanto en medicamentos como en material de curación, y básicamente tendría que ser o patente o lo que vendría siendo la compra, en este caso priorizada, que se estaría solicitando. Pues realmente la media de todas las respuestas es que apenas una, dos o tres ejecutivos saben de que ya deben de tener por ahí algún contrato y que les parece que estaría claro en ese sentido. Otros, a reserva de que nos contestaron aquí, me comentaron de que ya tienen el acuerdo, pero todavía no han visto el contrato y no saben. Nuevamente perdemos a Enrique, pero me parece que todos los aquí... Aquí estoy. Adelante, ¿Sí adelante, partner. Sí. Perfectamente. Sí, y esta parte de que, a ver, déjenme ver acá, no está explícito en el clausulado. La duda más importante que aun cuando no tenemos para la gran mayoría de los ejecutivos conocimiento de contratos, su duda, una de las dudas más importantes de que no está claro es precisamente las entregas y particularmente última milla. Me sorprendió mucho ahí el dato, bueno, y era de esperar porque sabemos que ha sido de los puntos más opacos que hemos observado a lo largo del proceso. Es la misma tabla, solamente en estructura porcentual, en general de lo que se va dando, pero en general pues sabemos que más del 90% al momento desconoce si se tenga contrato, y si el contrato todavía no conoce los detalles de él. Así que es un ejercicio que tenemos que seguir levantando al respecto, ahí señalando las preocupaciones en general que se tienen con respecto a que básicamente no se tiene claro en todos estos aspectos que aquí se mencionan, de cantidades mínimas, de respecto a las obligaciones, el cumplimiento de los derechos, en entregas, en penalizaciones,
todavía no se tiene claro cómo podrá ser, en este caso, la relación con UNOPS en próximas fechas. Hasta acá ahí lo dejaría José Carlos en general, ¿no? Sí, que no es una moda. Hay una pregunta en el chat de que si es una moda el número que se muestra. No, es el número de responders que hay en cada una de las muestras. No se calculan modas, ni se van a medianas ni a promedios, es tal cual. Pero lo que sí es que todos estarán de acuerdo en que no va a haber contratos. Ya vamos a tener que sobrevivir todo 2021 sin contratos, sin garantías entre las partes, ¿no? Todo se va a ir manejando directamente por pedidos. Y con pedidos, no sé si puedas planear tu capacidad de producción anual. Estamos hablando de medicamentos, estamos hablando de inyectables, estamos hablando de cosas que caducan y que necesita la población derechohabiente. No estamos hablando de papel higiénico, ¿no? Así es. Sí, no solamente esta última lámina que la estaba omitiendo, de los que nos comentaron que ya tienen contratos, son muy pocos los que nos mencionan. Por ahí de los ejecutivos, 4, 6, 3 nos mencionan ya tanto en genéricos como en patente. En genéricos seguramente hacer para las compras que se estarían dando para el primer trimestre. El resto todavía no conocen, no aplican o simplemente no han participado en este proceso en general, ¿no? Así que todavía estamos muy a principios. Esperamos hacer un ejercicio más adelante para ver si mejoramos aquí el dato, pero en este momento, básicamente en el genéricos para las compras priorizadas, ya debería ser un número importante de los que nos deberían estar respondiendo, y la verdad es que es bajísimo lo que tenemos en este momento, ¿no? Sí, es correcto. Pues yo propondría que agendáramos una segunda reunión. Llegamos a tener casi los 500 conectados, 488 fue el número máximo al que llegamos, y ahorita estamos con 262. Gaby Ramírez, sí, vamos a subir esta presentación al canal de YouTube, y por medio de Client Service de INEFAM les vamos a hacer llegar las presentaciones. Y un favor, les estoy escribiendo en el chat aquí en la cuenta de correo para que nos manden un correo para que vayamos a hacer una segunda sesión de seguimiento, donde profundicemos más en todos estos, en todas estas informaciones que están saliendo, y la actualización correspondiente, porque definitivamente la forma en la que se están realizando estas compras, Enrique, doctor Vilchis, no sé si estén de acuerdo, pues es que no nos están dejando descansar, porque la constante es la falta de planeación, y el común denominador que tiene la Administración Pública Federal con la UNOPS es el total desapego hacia los intereses reales de la derechohabiencia, ¿no? Sí, Mira, tal cual, ¿no? ese es un problema importante, y el otro problema es que yo generalmente lo he dicho, tú puedes tener el mejor panorama, el mejor instrumento, el mejor lo que tú quieras en el mundo, hasta que llega a México. Porque somos especialistas en tomar las cosas y decir, no, bueno, ok, sí es el mejor instrumento, nada más que aquí recuerda que la legislación te obliga a que le quites este tornillo. Y la legislación de no sé dónde, le tienes que quitar este otro tornillo. Y entonces, esta charola no puede ser de este color. Y entonces le tienes que quitar este documento, le tienes que quitar esta traba, le tienes que poner esta por aquí abajo. Y termina siendo un monstruo, un Frankenstein, de una excelente iniciativa que pegó súper bien en otro país, para tratar de tropicalizarla a las necesidades de este país. Entonces, cuando comenzamos a quitarle y a ponerle elementos a las iniciativas o a los programas o a los sistemas internacionales, entonces comienza a volver el monstruo que ya todos conocemos en México. Digo, la seguridad social histórica es uno de los mejores elementos que tiene el mundo, ¿no? El mundo, desde su creación allá en Alemania, etcétera, 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 que yo se la atribuyo a Agustín Iturbide, pero nadie me cree. Y desde entonces, cuando han traído elementos a este país, le hemos estado sacando con tal de hacerlo propio, y se comienza a volver este problema. Problemas en la programación, problemas en las compras, problemas en los pagos, problemas en las entregas, problemas en todos lados,
que ya después no saben cómo solventar, porque curiosamente la gran mayoría de los organismos internacionales de este tipo no tienen manuales de contingencia en caso de, rarísimo, porque pues, digo, estos son organismos predominantemente estadounidenses y deberían de tener manuales de contingencia en caso de o por si acaso. Este es el primer organismo que no veo que tenga un manual de contingencia en caso de. Sí, o sea, los Business Continuity Plans sí, pero son daneses, no estadounidenses. Ya decía yo que no me sonaba. Pero con mayor razón, mira, lo que pasa es que no están acostumbrados, o los proyectos que han manejado anteriormente no es para cubrir necesidades nacionales. Están acostumbrados a comprar vacuna para fiebre amarilla, servicios de habilitación hospitalaria y primer nivel de atención que necesita el estado de Mato Grosso en Brasil. Es primera vez en la vida que se le encarga una compra de este tamaño, doctor. Por el tamaño, sí, por el tamaño, sí. Y por la complejidad de actores. Así es. La complejidad que tenemos de actores, ¿no? Aquí, échate 3 muy grandes que tiene el país, ¿no? Sí. Y de ahí agárrate los chiquitos y cada uno tiene sus propias necesidades. Es todo un relajo estar tratando de consolidar tanta información y ahora vamos a esperar cuando sean las compras a ver cómo reparten las canicas, ¿no? Porque por mucha información que tengas, a la mera hora las canicas se comienzan a salir de la bolsa. ¿Y qué va a pasar? Por ejemplo, cuando el paracetamol más barato del mundo, que se fabrica en un garage en Bangladesh, que eso es lo que realmente le interesa, no eficacia, no seguridad, porque ya tenemos a la COFEPRIS completamente inutilizada, cuando llegue el producto aquí al aeropuerto de la Ciudad de México y venga con corta caducidad o vicios ocultos. En ninguna parte de los pedidos, en ninguna parte de los ITBs se establece quién va a pagar la devolución y el canje de ese producto con vicios ocultos. Es más, sin COFEPRIS y sin una autoridad sanitaria que prevenga los riesgos sanitarios, yo creo que ese paracetamol que venga con corta caducidad va a pasar al sector público. No les importa. ¿Tú qué opinas? Generalmente los organismos regulatorios para eso se crearon, para regular, para cuidar, para verificar, ¿no? La COFEPRIS, esa era su función. De manera autónoma, así es. La COFEPRIS nunca fue autónoma, pero sí funcionaba como autónoma. Nunca fue autónoma, no está en su decreto de creación. Pero funcionaba como autónoma, luego lo platicamos. Ya vi tu cara, luego lo platicamos. De todos modos, velaba por las necesidades de la industria farmacéutica, pero para proteger al paciente, no para proteger a otra persona, ¿no? Ok, en este caso, al estar dando patadas de ahogado y decir, sí, sigo aquí, pero estoy haciendo lo que dice allá mi jefecito, ¿no? Porque necesitamos que entre este medicamento rápido, porque si no da necesidad, y entonces, si traía corta caducidad, se nos va a acabar de caducar en el aeropuerto. ¿Dónde va a acabar? Sí, muy probablemente en una farmacia que tiene condiciones muy diferentes a las farmacias de Bangladesh y que seguramente ese medicamento va a comenzar a generar graves problemas a la salud de la población. Entonces, todavía tenemos que esperar a ver los rebotes. O sea, ahorita estamos con el problema todavía ni siquiera de los contratos. Estamos con el problema de las licitaciones, de la programación y de todo ese tipo de cosas. Dentro de poco vamos a comenzar con el problema del contrato y luego a largo, mediano, no tan largo plazo, vamos a comenzar a ver los problemas de la dificultad de la entrega, el almacenamiento y las repercusiones a la salud que le puede presentar a la población. ¿Por qué? Porque van a traer tabletas, grajeas, inyectables. Quimioterapias para niños. Vacunas y todo lo que se les dé la gana, vacunas que sí son vacunas y todo lo que se les dé la gana, ¿no? Entonces, va a haber un tema importantísimo de farmacovigilancia en el cual todos nosotros vamos a tener que estar involucrados. Claro. Puede ser, en el mejor de los casos, esperemos que nos callen la boca y nos digan, ándele para que se le quite de hablador, no pasó nada de lo que dijo. Yo quisiera que hicieran eso. Yo quisiera que eso pasara, pero no podemos saber. Totalmente de acuerdo. ¿Ya regresó Enrique? No lo veo. Oye, por aquí nos hicieron una pregunta que también se me hizo de lo más interesante. Ajá. Algo acerca del etiquetado.
El etiquetado uniforme. Etiquetado uniforme con leyenda de uso privado de uso para el sector público en español mexicano. Dice, Claro, ¿tiene dos conocimiento dígitos. si hay alguna respuesta referente al tema de la presentación unitaria? Esa era la pregunta de Federico. Federico Ay. Tafoya. Federico Tafoya, ¿cómo estás? Mi buen amigo. No hay. No hay ninguno. Ok, Que gracias. yo sepa, Saludos. bueno, está peleándose todavía por definir montos, por definir lo que le reportó Pemex, que Pemex, una institución de este tamaño, hizo pedidos de dimensiones continentales y de una década, y por eso está haciendo tantos amendments. Yo creo que la cuestión del empaque, de hecho, hasta una agrupación por ahí tuvo que hacerle una infografía para decirle qué es un empaque primario y por qué es importante que se mantenga conforme a la regulación local. ¿Sí viste esa publicación? Pero bueno, pues, si hubo enmiendas sobre etiquetado de envase primario. A ver, ¿quién nos puede platicar? If, ¿puedes activar tu micrófono? Venga. Damas y caballeros, pues sin más, si quieren damos por concluido. Enrique Martínez ya anda de vuelta por acá. Si quieren vamos a dar por concluido esto. Algunas palabras finales. Primero Enrique, luego el doctor Vilchis. Sí, bueno, no es un tema fácil. No ha sido sencillo poder ver el tema, pero creo que lo que nos corresponde a nosotros es hacer la investigación, hacer evidente que el proceso que se está viviendo, pues debemos exigir que sea claro, que sea transparente, que esté dispuesto a rendir cuentas. Me parece que teníamos que hacer llegar, lo hemos trabajado así, José Carlos, pero me parece que a nivel de los legisladores, observen esta conducta que se ha tenido por este organismo y que claramente mostramos que trata de evadir incluso ante los mismos gobiernos que lo contratan, y que me parecería que le gusta trabajar de manera impune. O sea, me atrevo a decirlo de esa manera, pero la evidencia que hemos encontrado ha sido así. Y el tema es que en México tenemos mucho más instituciones, tenemos la práctica de de alguna manera, esta capacidad de transparencia en la información como no se tienen en otros países, seguramente, y que tenemos vocación. Así que nos parecería totalmente retrógrado el que después de hacer estos enormes esfuerzos que resultaron allá en época de Vicente Fox, ahora retroceder en la transparencia y en la entrega de cuentas por parte de las organizaciones. Y UNOPS pues no tiene por qué ser ajena, no sé por qué se tiene que amparar en esa facilidad que le exenta, siendo un organismo internacional, cuando las prácticas a nivel mundial exigen transparencia, y más allá del discurso que ellos tienen, el que lo demuestren con los hechos, y que lo que observamos no ha sido así. Así que ahí se queda la data. Estaría yo a la mejor consideración. Ya algunos me están pidiendo, me están diciendo que en qué capítulo de Netflix va a salir, así que hay que platicarlo para verlo, porque va a estar en la sección de suspenso, yo creo, ¿no? Estaría de maravilla. Contratemos a Pigmenio Ibarra para hacer los capítulos correspondientes a la serie. Y que nos cueste en Palacio Nacional, por favor. De maravilla. Doctor Oye, Vilchis, por favor. Ramón Gasca, buenas. ¿Cómo están? El mismísimo don Ramón, ¿cómo Don estás? Ramón, qué gusto saludarte, verte. mi buen amigo. Un abrazo, gracias. Y nada Adelante. más para pues, darle continuidad al comentario de Enrique. O sea, sí está bien que UNOPS y su forma de trabajar, y con todo el antecedente que nos presentó el maestro, sea tan que nos deje siempre en la incertidumbre, ¿no? Ve la fecha que estamos y seguimos igual. O sea, estamos a 2 días de presentar un evento que no sabemos ni qué va a pasar, pero a mí me llama más la atención quiénes son los que le permiten a UNOPS todas estas cosas. O sea, si ellos piden y todos se los dicen que sí,
pues ve dónde estamos, ¿no? O sea, independientemente de que parece que el contacto pues, es directamente INSABI y UNOPS, pero ¿quién más estará metido ahí para que le permitan todas estas cosas de opacidad y que no sepamos realmente qué es lo que sucede, ¿no? ¿Qué sucede con nuestras propuestas? ¿Qué sucede a quién asignan? ¿Qué sucede con los precios? Entonces, bueno, pues es comentario y hasta como pregunta, ¿no? A lo mejor alguien tiene ahí esa información. Los expertos, adelante, Enrique. No, sí, creo que hay que levantar la voz. Me queda claro que incluso como sociedad tenemos que hacerlo. No es un asunto exclusivo entre la industria, entre INSABI y con UNOPS. Me parece que este es un asunto de carácter de importancia social y que hemos visto las imprecisiones de INSABI, los atrasos que tienen y que se han trasladado de manera clara hacia UNOPS. Me preocuparía mucho que todavía mantuviésemos ojos cerrados en general y que esta consideración de UNOPS, cuando creo que estábamos haciendo mejor las cosas con todas las áreas de oportunidad que tuvo en su momento los procesos de consolidación con el IMSS y que fuimos muy críticos también nosotros, ahí están los documentos, hemos hecho observaciones, hemos también puesto sobre la mesa, incluso se llegaron a hacer parte de estos documentos a estos funcionarios, pero llega UNOPS y al menos lo que se percibe del resultado de la reunión que tuvieron la semana pasada las asociaciones, no tienen ni idea de cómo es. Adelante, doctor. En fin, mira, yo creo que el tema de quién está detrás de todo esto, en realidad no hay mucho que pensar, ¿no? Detrás de todo esto está el INSABI y una cantidad impresionante de personas que están ahí en el INSABI, ¿no? Que, no voy a decir nombres porque pues, luego el doctor Santaella se va a enojar conmigo, quizá el doctor Alipi también se va a enojar conmigo, ¿no? Arbach también, puede ser que se enojen conmigo, pero yo no lo dije, ¿no? No estoy seguro. No estoy seguro, no me queda la menor duda, pero todo el mundo sabe cómo se mueven los intereses dentro de estas organizaciones, o al menos en las últimas administraciones. Pero más allá de esto, existe una desesperación impresionante por encontrar un culpable. No es una desesperación por dar un resultado, ¿eh? Es una desesperación por encontrar un culpable. ¿A quién le vamos a echar la culpa del desabasto en 2021? A la UNOPS. Y la UNOPS va a decir, el gobierno no me pagó a tiempo. Y va a ser el mismo peloteo al que hemos estado acostumbrados los últimos 2 años. Entonces, va para allá más estos distractores que poco a poco vemos de manera más frecuente en informes, en solicitudes, en ya me cambiaron los datos, ya me cambiaron la información, si se dan cuenta muchos de ustedes, el RFI primario y todas estas RFQs y toda la información que teníamos al principio de por ahí de noviembre, octubre, noviembre del año pasado, de cuántas cantidades estaban solicitando, y luego le subieron, y luego le bajaron, y luego le volvieron a subir, y luego le volvieron a bajar cantidades, si se dan cuenta, es muy parecido a la información con la que empezamos al inicio de esta programación de insumos a través de la UNOPS, ¿no? Entonces, es nada más estarle dando vueltas para conseguir culpables y a los cuales, pues, ¿cómo le vas a pedir cuentas a la UNOPS? La UNOPS no tiene un mecanismo de transparencia al cual tú le puedas mandar una solicitud de información y decirle, oiga, señor UNOPS, ¿y cómo hizo su programación? ¿Y de dónde sacó eso de que o su clave vale 1.150.000 pesos o son más de 30,000 piezas? ¿Cómo le hizo para priorizar eso? Oiga, no te va a decir eso. ¿Cómo le hizo para juntar toda la información del IMSS, del ISSSTE, de Pemex, de Sedena, si son bien celosos de su información, ¿no? Todo ese tipo de cosas, no hay un mecanismo en el cual tú puedas mandar una solicitud de información a la UNOPS, o si se la mandas, no te la va a responder, porque tampoco tiene la obligación de responderte. Entonces, va por ese lado, va más por el lado de generar pánico, distractores, tratar de dar un resultado. No son enchiladas. ¿Quién están detrás? Podemos decir 1000 nombres. Si está detrás o no, solamente ellos lo saben. Entonces, así es como funciona en este momento este trabajo en el cual se han involucrado organismos internacionales, que pues sí hay muchas quejas internacionales de si tienen ahí
cargado el carro hacia un proveedor, si sí tienen cargado el carro hacia un prestador de servicios, o siempre hay algo, aunque sea un organismo internacional, al cual le comienzan a buscar. Y si me lo permiten, creo que este país, aunque no hemos sacado muchos documentos ni hemos hecho tanto ruido, este es uno de los países que ha criticado más la función de este organismo internacional. Me parece perfecto. Anda nuestro ponente de regreso, Enrique. Ya lo veo. No, pues gracias a todos y estamos al pendiente. Seguramente valdrá la pena hacer alguna nueva plática un poco más adelante conforme el proceso se vaya ocurriendo. Y gracias a Ramón, que ya tenía tiempo que no lo escuchaba. Saludos, Ramón, y gracias a todos los que están asistiendo. Estamos al tanto de comentarios. Yo creo que una semana o dos, para dar continuidad en esto y profundizar sobre aspectos más puntuales que tienen que ver con este tema. Quiero agradecerles a todos el habernos dedicado estas 2 horas de su tiempo para analizar este tema que preocupa al sector institucional, que preocupa a los niños con cáncer, que preocupa a la población derechohabiente, que preocupa a las más de 100,000 personas que emplea este sector. Muchísimas gracias, fuerte abrazo, doctor Vilchis, un excelente coanfitrión, muchísimas gracias. Y ya todos tenemos aquí la información del workshop del INSABI que va a ser para el próximo 11 de febrero por parte de Acceso en Salud. Pues muchísimas gracias, fuerte abrazo, cuídense mucho y que tengan excelente ombligo de semana corta. Gracias. Saludos, Juan Carlos. Saludos, gracias a todos. Saludos. Fuerte abrazo, Sergio, gracias. Saludos, que son como yo, ya es buen fin de semana. Hasta Cuídense luego. mucho. Hasta luego. Igualmente, bye, gracias. Bye. Bye.